Amén. Nuevamente que el Señor le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno, amén, para siempre es su misericordia. El Salmo 103 leemos. Salmo 103. Y la palabra del Señor la leemos dándole gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y dice la palabra de nuestro Dios. Verso 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Damos gracias al Señor Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque usted, Señor, es bueno y es para siempre, Señor, su misericordia. Damos gracias, Señor Dios. Gracias, Señor, damos a su misericordia, Señor Dios. Gracias damos, Señor Dios, a su soberanía, Padre, porque, Señor Dios, usted, Señor, es el que tiene todas las cosas en sus manos. Gracias, amén, Señor, y amén. Puede sentarse, damos gracias a Dios, porque el Señor es bueno. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, dice la palabra. El Señor estableció en los cielos su trono, dice la palabra del Señor. Amén. Y su reino domina sobre todos. Nadie está, alabado sea nuestro Dios, por sobre la voluntad de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Dios. Él es soberano desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es soberano por sobre todas las cosas. Él está sobre todo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso el Salmo, comenzamos leyendo el verso 14 que dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Alabado sea nuestro Dios. Se acuerda de que somos polvo. Ese es el hombre, alabado sea nuestro Dios. Y dice, porque Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eso es precisamente el hombre, alabado sea nuestro Dios. El hombre en su más alta rebelión de desobediencia es solamente eso, polvo. Y Dios se acuerda de eso. Dios se acuerda de que el hombre es polvo, de que el hombre, la brevedad de la vida del hombre es tan corta, alabado sea nuestro Dios, es tan pasajera que hoy está y mañana ya no está. Esa es la brevedad de la vida del hombre. Ese es lo pasajero de la vida del hombre, alabado sea nuestro Dios. Y el verso por eso comienza diciendo de una manera extraordinaria, alabado sea nuestro Dios, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, alabado sea nuestro Dios. Él conoce la condición del hombre. Él es soberano, soberano por sobre todas las cosas. Él es el Altísimo. Él es el creador de todas las cosas. Él es el omnipotente, el que todo lo puede. Él es el omnipresente, el que está y se mueve en todo lugar. Él es el omnisciente, el que conoce y sabe todas las cosas. Ese es Dios. Ese es Dios, conocedor de todas las cosas. Alabado sea nuestro Dios. Hubo un hombre, en la historia dice que hubo un hombre que se paró en lo alto y contempló todo cuanto había hecho, y aquel hombre se engrandeció. Y se engrandeció y dijo que todo Él lo había hecho, Él lo había creado. Había una arrogancia tan grande, alabado sea nuestro Dios, una altivez tan grande, una soberbia tan grande en aquel hombre. Su nombre, Nabucodonosor. Este hombre, alabado sea nuestro Dios, un día se paró y dijo,
que todo cuanto Él había hecho, con todo cuanto Él había creado, y nunca pasó por su corazón darle gracias a Dios, darle la gloria a Dios, al que todo lo puede, al que todo lo hace, que nada sucede sin que Él tenga conocimiento, nada sucede de lo cual Él no tenga la base de nuestro Dios, total potestad, porque Él es soberano. La soberanía de Dios es grande, es poderosa, va más allá de nuestra vista. Eso es la soberanía de Dios, va más allá de lo que podamos ver. La soberanía de Dios es tan grande que muchas veces no nos podemos dar cuenta, alabado sea nuestro Dios. Pero ningún acontecimiento pasa sin que no esté en la voluntad suprema de Dios. Ningún acontecimiento pasa en este mundo, en esta tierra, que no tenga Dios plena soberanía sobre todo lo que pasa. En los acontecimientos de la vida, Dios tiene total control. Porque ese es Dios, alabado sea nuestro Dios. Y el verso le habla al hombre y le recuerda, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que le está recordando al hombre. Porque Dios, dice, conoce nuestra condición y se acuerda lo que eres, se acuerda lo que somos, se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que Dios le está recordando al hombre, pero Él se acuerda, alabado sea nuestro Dios, de nuestra condición, de que no somos nada, de que por mucho, alabado sea nuestro Dios, por mucha arrogancia, por mucha soberbia, por mucho que el hombre quiera llegar a imponer, solamente es polvo y nada está fuera del alcance de Dios. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Dice el verso 15: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Dice que Dios, primeramente dice que Dios se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y le hace otro recordatorio al hombre. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Por eso es que le dije hace un momento de la brevedad de vida del hombre. Es corta, es muy corta. Y Dios se acuerda, alabado sea nuestro Dios, de nuestra condición. Y por eso leíamos el capítulo que leímos, el Salmo 103. Y el verso 19 dice la palabra de nuestro Dios. Vamos al Dios Todopoderoso, del Salmo 103. Jehová estableció en los cielos su trono. Eso dice el verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová, dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Alabado sea nuestro Dios. Su reino domina sobre todo. La historia del rey Nabucodonosor que hemos mencionado, él que no reconocía la soberanía de Dios hasta que fue humillado, hasta que conozca que el Altísimo, dice la palabra de Dios, tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Alabado sea nuestro Dios. Ahora el verso que hemos leído dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ese Dios, el Dios soberano por sobre todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, alabado sea nuestro Dios, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, que nada se mueve sin que sea su soberanía. Nada pasa sin que Él tenga conocimientos. Nada se mueve, nada pasa, nada acontece sin que Él tenga pleno conocimiento, alabado sea nuestro Dios, porque esa precisamente es la soberanía de Dios. Y de eso debemos de estar siempre seguros. Y de eso debemos de estar siempre prestos. Y de eso debemos de estar siempre, alabado sea nuestro Dios, seguros y confiados de que Él, la soberanía de Dios, siempre, alabado sea nuestro Dios, está sobre todo. Sobre todo. Y es que el hombre, alabado sea nuestro Dios,
no lo entendía. Y dice la palabra del Señor, vamos a ver lo que la palabra del Señor dice de una manera maravillosa. En Isaías el capítulo 43, mira lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Isaías el capítulo 43, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el verso 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago. Yo quien lo estorbará. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago. Yo. ¿Quién lo estorbará? Alabado sea nuestro Dios. Esa es la soberanía de Dios. Esa es plenamente la soberanía de Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Eso es la soberanía de Dios. El Dios eterno, el Dios soberano, el Dios que tiene el control de todas las cosas, el Dios en cuya mano está nuestra vida. Alabado sea nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que un pajarillo no cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Un pajarillo no cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Qué promesa más grande. Estar en el cuidado de Dios es lo más grande. Estar, alabado sea nuestro Dios, confiado en el Dios Todopoderoso es lo más grande para un corazón. Para un corazón. Estar confiado, alabado sea nuestro Dios, en la soberanía de Dios es lo más grande. Ahí no hay ansiedad, ahí no hay, alabado sea nuestro Dios, depresión, ahí no hay temor. Porque está confiado en el que todo lo puede, en el dador de la vida, en el que tiene el control de todas las cosas, el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Y por eso es que le recuerda a Dios al hombre conocer su condición. Le recuerda a Dios al hombre conocer su condición. Y dice, yo conozco tu condición, me acuerdo de tu condición, me acuerdo de que eres polvo, me acuerdo que eres como la hierba del campo, como la flor del campo, que está pero desaparece, que es breve. De todo eso. Y eso es la soberanía de nuestro Dios. Grande es el Dios Todopoderoso. Y por eso que dice la palabra del Señor, hablando de la soberanía de Dios, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. El Dios Todopoderoso, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar los propósitos de Dios? ¿Quién lo puede hacer? Nadie puede estorbar los propósitos eternos de Dios. Dios que estableció su trono, dice, en los cielos, y que tiene el control y que tiene poder por sobre todo, sobre el rico, sobre el poderoso, sobre el pobre, sobre el grande, sobre el pequeño, sobre todo. Dios tiene el control. No importa quién sea, cómo se llame o qué haga, Dios tiene el control. No importa dónde se mueva, dónde se siente, Dios tiene el control. No importa qué es lo que haga o qué es lo que diga, Dios tiene el control. Aquel rey pensó para sí, pensó para sí mismo, que él es que había creado todos los reinos que miraba. Pero Dios lo humilló hasta lo más bajo. Y lo puso a la base de nuestro Dios. Y lo puso a que viviera entre los animales, sin raciocinio. Eso fue lo que Dios hizo con aquel hombre. Le borró a la base de nuestro Dios, borró de su mente el ser pensante. Borró de su mente el ser un ser pensante y lo hizo a la base de habitar entre los animales sin raciocinio. Ahí vemos la soberanía suprema de nuestro Dios. ¿Quién se lo estorbará? Otra historia maravillosa. Otra historia maravillosa, la historia de José.
Este hombre soñó un sueño y luego soñó otro sueño. Alabado sea nuestro Dios. Lo contó a sus hermanos, lo contó a sus padres. Lo que soñó, lo que Dios iba a hacer con su vida. Y como Dios en su soberanía llevó a cabo todo aquel propósito, alabado sea nuestro Dios, llevó a cabo todo aquel propósito, aún alabado sea el Dios Todopoderoso, aún en la dolencia de aquel hombre, aún en el sufrimiento de aquel hombre, aún en todo cuanto aquel hombre pasaba, a medida que pasando el tiempo, aquel hombre iba pasando dificultades, iba pasando, alabado sea nuestro Dios, tragedias, iba pasando, alabado sea nuestro Dios, problemas, pero Dios lo llevaba del propósito eterno de su soberanía a cumplir su voluntad. ¿Y quién lo estorbaba? A cumplir aquello que Dios le había a él revelado en sueños de que iba a hacer. Más tarde tiene el cumplimiento. Más tarde tiene el cumplimiento extraordinario. Sus hermanos que le habían vendido, ahora están ante él. Sus hermanos que le habían vendido como esclavo, ahora están ante él. Y él se da a conocer a sus hermanos. Se identifica con sus hermanos. Porque ya no era el mismo José que ellos habían vendido para ser esclavo. Ahora era un José poderoso. Porque Dios le había levantado. Dios había cumplido su propósito. Y por eso es que dice la palabra de Dios, que él se dio a conocer a sus hermanos. Él se identificó con sus hermanos. Y le dijo, yo soy José, aquel José indefenso que ustedes vendieron como esclavo, que me alejaron de mis padres. Yo soy ese José. Pero no fue porque ustedes lo quisieron, sino que fue por la soberanía y la voluntad de Dios para preservarlos para vida. Eso fue lo que Dios hizo. Dios usó todos esos acontecimientos para preservar una nación. Ese Dios, esa es la soberanía de nuestro Dios, que nadie está sobre él. Y por eso que le dije en su momento que nuestra vista muchas veces es muy corta para ver la grande soberanía de nuestro Dios. La soberanía poderosa, grande de nuestro Dios. Y por eso es que dice la palabra del Señor, que Él está sobre todo. Sobre naciones, sobre reinos, sobre reyes, sobre gobernantes. Él está sobre todo. Ahora los reyes solamente son reyes de nombre, pero no tienen autoridad, no tienen poder. Mas la palabra del Señor dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él sí es Rey de reyes. Ahora hay naciones que tienen, alabado sea nuestro Dios, reyes, pero solo de nombre, pero autoridad no tienen. Mas el Dios al que nosotros adoramos, al que rendimos culto, al que rendimos adoración, al que rendimos alabanza a nuestro Dios toda nuestra gratitud, Él sí tiene poder, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Alabanza a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, el libro de los Proverbios. Dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios, el capítulo 21. Dice la palabra de Dios. Como los repartimientos de las aguas, el verso 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Alabado sea nuestro Dios.
Como en los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Dios, de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Eso es soberanía. Eso es poder de Dios. Que aún en la soberbia, en la altivez, en la arrogancia del hombre, Dios tiene el control de ese ser. Tal cual lo tuvo en aquel rey Nabucodonosor. Dios tiene el control sobre todas las cosas, porque Él es poderoso. Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Eso es lo que la palabra del Señor nos recuerda. Así está el corazón del rey en las manos de Jehová. Todo lo que quiere lo inclina a la voz de nuestro Dios. Y dice el verso 2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Alabado sea nuestro Dios. Ese Dios el que tiene el control de todas las cosas. Es Dios el que se conoce el pensar y el sentir del corazón del hombre. Y es el que pesa los corazones, dice la palabra de nuestro Dios. Por eso es que la soberanía de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar. La soberanía de Dios va más allá del entender. Va más allá del poder ver. Alabado sea nuestro Dios con nuestra vista corta. Por eso les hablé de estos acontecimientos. Les hablé del acontecimiento del rey Nabucodonosor como de los acontecimientos de José. Y todo llevó su fin, propósito de Dios. Nada lo pudo estorbar, sino que fue a la voz de nuestro Dios tal cual Dios lo había establecido en su propósito eterno, en su soberanía de toda su voluntad. Es Dios mismo el que hace todas las cosas. Y por eso es que vemos en la palabra del Señor diciendo Dios: aún antes que hubiera día, yo era. Eso es lo que dice Isaías, el capítulo 43, el verso 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Esa es la soberanía de Dios. Esa es la eterna y suprema soberanía de Dios. Por eso es que tenemos que entender siempre que Dios es omnipotente y que está sobre todo cuanto podamos ver, oír, sobre todos los acontecimientos. Ningún acontecimiento está fuera de las manos de Dios. Ninguno. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Y eso es precisamente lo que muchas veces olvidamos. Cuando llegan tragedias a las familias piensan, alabado sea nuestro Dios, que está fuera del control de Dios. No, está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. Cuando llegan a las naciones, cuando vemos a la voz de nuestro Dios en las naciones inundadas, no está fuera de la voluntad de Dios, está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. Pero aquel arrogante no lo quiere entender así. No lo quiere entender así. Que todo está en la voluntad de Dios. Todo está en la voluntad de Dios. Dios tiene un control total sobre todo lo que sucede en el cielo y en la tierra. Desde los detalles más pequeños hasta los reinos de los hombres. No hay nada, ni un solo acontecimiento que escape a su voluntad. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la plena soberanía de Dios. El propósito y providencia de Dios, confiar siempre en que Dios tiene un propósito para cada acontecimiento en nuestras vidas, en sus vidas, en mi vida, en nuestras vidas. Por eso es confiar siempre en que Dios tiene un propósito para cada acontecimiento. Alabado sea nuestro Dios.
¿Cómo comprender la soberanía de Dios? Reconocer la autoridad de Dios es reconocer que Dios es el único soberano que tiene poder absoluto y que sus planes no pueden ser frustrados. Como le dije, como lo decía el libro del profeta Isaías, ¿quién lo estorbará? ¿Quién estorbará los propósitos de Dios? Nadie, porque Él es soberano. Confiar en Él antes los desafíos de la vida. Es necesario confiar en que Dios está en control, que su plan es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. Lo dije hace un momento, a veces no se comprenden las cosas que pasan. Pero Dios es soberano. Y Dios sigue estando sentado en su trono. Sigue estando sentado en su trono. Alabado sea nuestro Dios. Isaías. Volvemos a Isaías, el capítulo 55. Ahí vamos a finalizar. 55 dice la palabra del Señor. Verso 8 y 9 leemos la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Qué maravilloso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni nuestros caminos, los caminos del Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, si son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos del hombre son cortos. Los pensamientos del hombre son breves. Los caminos del hombre son cortos. Los caminos del hombre son breves. Por eso es que Dios le recuerda al hombre: yo conozco tu condición. Sé que eres polvo. Eres como la hierba del campo. Eres como la flor del campo. Dios le dice al hombre: conozco tu condición. Y por eso te digo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Porque sus pensamientos son más altos. Sus caminos son más altos. Inentendible muchas veces para la mente del ser que es polvo. No lo podemos entender. No lo podemos entender. Pero en la permanencia, alabado sea nuestro Dios, en la fidelidad a las promesas de Dios, Dios lleva siempre a cabo su plan perfecto. Él finaliza siempre su plan perfecto y nadie lo puede detener, porque Él es todopoderoso. Él es soberano. Él es grande. Él es el Altísimo. Él es el único que levanta al que no tiene fuerzas. Es el que levanta al caído. Es el que sana al enfermo. Es el que liberta al oprimido. Es Dios el que hace todas esas cosas. Y nadie jamás nunca lo podrá hacer, sino solamente Él. En su soberanía tal cual dio la salvación al hombre. Cuando el hombre no tenía esperanza, llegó la gracia de Dios. Cuando el hombre estaba perdido, llegó la mano de Dios. Cuando el hombre caminaba sin rumbo, Dios le mostró el camino. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Y solamente Él es el único, alabado sea nuestro Dios, que está sobre todo. Y sobre todos, como decía la palabra del Señor. Pueblos, naciones, reinos. Él es el que está sobre todo. Y por eso a Él damos la gloria. Por siempre y para siempre. Pongámoslo de pie, démosle gracias al Señor. Y digámosle: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.